Bueno, me presento. Mi nombre es Julieta Zurraco, junto a mi compañera Cristina Almada. Somos alumnas de Historia de Asia con el profesor Gabriel López. Somos del turno tarde, de los días martes. En esta ocasión, como ya vieron, mi compañera habló de Indochina, yo voy a hablar de Vietnam, es el tema que vamos a trabajar, Indochina y Vietnam. Para hacerlo vamos a abordar desde dos autores de la bibliografía obligatoria. Uno es Chamberlain Muriel, La descolonización, la caída de los imperios europeos, Imperio francés, Indochina, y el otro autor es de Villers Philippe, de Indochina a Vietnam, de Historia 16. Retomando un poco lo que dijo mi compañera, es importante pensar que de Villers es un periodista e historiador francés especialista en la historia política de Vietnam contemporánea y del sudeste asiático. Es autor de numerosas publicaciones de libros y publicaciones en su mayoría dedicadas a la historia de Vietnam. A nosotros nos toca Indochina, de Indochina a Vietnam, de Historia 16. Bueno, primeramente es importante centrarnos y hablar un poco de Vietnam, para luego entrar en la guerra de Vietnam, que es lo que aborda de Villers. Bueno, lo que podemos decir de Vietnam, la República Socialista de Vietnam, como vemos en la primera diapositiva, es un país soberano del sudeste asiático, el más oriental de la península Indochina, como vemos en el mapa. Su capital es Hanoi. El nombre del país se traduce como Viet del Sur, un sinónimo del antiguo reino de Naniue, establecido en el siglo III a.C., y fue adoptado oficialmente por primera vez en 1802 por el emperador Jialong. En 1945 volvió a fijarse de manera oficial el topónimo con la fundación de la República Democrática de Vietnam, presidida por Ho Chi Minh. El país tiene fronteras al norte con China, con Laos por el noroeste, con Camboya el suroeste, mientras que hacia el este tiene una extensa costa bañada por el mar de China meridional. Como habíamos dicho, su capital es Hanoi. Desde la reunificación de Vietnam Norte y de Vietnam Sur en 1976. También es importante destacar que los vietnamitas se independizaron de China imperial en 1938 tras la batalla del río Bac Dag, lo cual, bueno, marcó el fin de 1100 años de dominación extranjera. Pero en los siglos que siguieron se fueron dando diversas dinastías reales vietnamitas que además, al correr del tiempo, el reino expandía sus fronteras geográficas y políticas por el sudeste asiático. Pero en el siglo XIX, la península indochina fue colonizada por los franceses, que es lo que trabajó mi compañera. Tras un periodo de ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas iniciaron la guerra con Indochina contra Francia, que finalmente se da la derrota y la expulsión de las tropas galas en 1954. Pero en ese momento, y a raíz de todo lo sucedido, el país queda dividido políticamente en dos estados rivales. Por un lado, tenemos a Vietnam Norte y por el otro a Vietnam Sur, que iniciaron un conflicto de una creciente intensidad que
se conoció o es lo que conocemos como Guerra de Vietnam. En la diapositiva podemos ver las dos banderas, la del norte y la del sur. Vietnam Norte es roja con la estrella amarilla, que es la actual bandera de Vietnam. Bueno, De Villers, cuando trabaja su libro de Indochina a Vietnam, dice que Vietnam padece una guerra bastante larga. Él dice la guerra interminable, que abarca los años de 1954 a 1975. La guerra de Indochina entre Francia y la República Democrática de Vietnam duró 7 años y medio. Pero el autor toma como uno de los hechos más importantes la Conferencia de Ginebra en 1954. Allí se producen acuerdos. Estos acuerdos estipularon la retirada de los franceses de Vietnam y de Indochina, la independencia de estos reinos de Laos y Camboya y la división temporal de Vietnam en dos estados separados. La línea de demarcación va a ser el paralelo 17. El norte bajo el régimen comunista y el sur en manos del gobierno de Saigón. Además, se establecieron las obligaciones de ambos gobiernos de celebrar elecciones generales en un plazo de 2 años con el objetivo de alcanzar una reunificación. Pero Vietnam Norte firma el acuerdo con ese objetivo, ¿no? Con reconquistar su influencia en el sur, mientras que el Estado Vietnam del Sur y Estados Unidos no firmaron el acuerdo, limitándose a tomar nota de esta resolución, con lo cual no estaban de acuerdo. Estos conflictos en la zona se iban agudizando cada vez más, incorporando cada vez al campo de influencia tensiones entre las grandes potencias debido a la expansión del comunismo. Esto era una preocupación, sobre todo para Estados Unidos, la expansión del comunismo proveniente de China sobre el territorio vietnamita y la intervención de Estados Unidos para contrarrestar este comunismo. La voluntad del norte era la reunificación acordada en Ginebra, como lo dijimos anteriormente, y mantener el territorio bajo su hegemonía. Además, los simpatizantes comunistas habían emigrado al norte tras la división del país. Comenzaron a regresar al sur y crearon en Hanoi, en la capital de Vietnam, el Frente de Liberación Nacional, el FLN, cuyo brazo armado se denominaba Vietcong o Vietnam Rojo, y fueron el punto de partida de una guerra que se extendió por más de 10 años, iniciando sabotajes, instalaciones militares estadounidenses y del gobierno vietnamita de Diem, como lo vemos en la fotografía. Él es Ngo Diem, elegido presidente de la llamada República de Vietnam, que contó con la ayuda de Estados Unidos, como dijimos hace un momento, firmando en abril del 1961 el Tratado de Amistad y Cooperación, por lo que empezaron a llegar a Saigón las primeras tropas estadounidenses. Diem, luego de ser derrocado en 1963 por un golpe de Estado, en una sublevación que contó con el apoyo de comunistas del norte. De esta manera, esta situación en Vietnam del Sur seguía deteriorándose cada vez más, provocando que en un año y medio haya 10 gobiernos diferentes. Se iban sublevando, se iban derrocando, iban pasando los gobiernos.
En 1965 se conforma el Consejo Director Nacional, presidido por el militar anticomunista Eugen van Thieu, que es el que vemos en la imagen. 2 años más tarde hubo elecciones y Thieu fue electo presidente, pero aquella inestabilidad que se venía dando por el avance de los comunistas del Vietcong, o sea, del Vietnam Rojo, en el Vietnam del Sur, y esto preparó el camino hacia una intervención directa de Estados Unidos. La participación de Estados Unidos en la guerra se produjo bajo la presidencia de Eisenhower, quien comenzó la ayuda militar y económica para que Estados Unidos pueda participar en la guerra en Vietnam. En 1961, ya bajo la presidencia de Kennedy, quien vemos en la imagen, de acuerdo a lo que prometió con la ayuda militar y económica, llegaron las primeras fuerzas de apoyo en 1962, el Mando de Asistencia Militar de los Estados Unidos. Bajo el presidente Johnson, la intervención americana alcanzó su punto cúlmine. Ya para 1964 ocurre el incidente de Maddox, un buque norteamericano atacado por los norvietnamitas del Golfo de Tonkin. Para este momento el conflicto era álgido. Para 1964 y 1965 Johnson ordena duros ataques aéreos contra las bases en el norte y contra las áreas dominadas por los comunistas en el sur. Los norteamericanos llamaron a esta operación Rolling Thunder y fue una de las compañías más costosas de la historia. Se lanzaron aproximadamente 860.000 toneladas de bombas. A partir de 1965, las incursiones aéreas se hicieron cada vez más fuertes casi todos los días. Los bombardeos americanos destruían puentes, carreteras, líneas férreas y llegaban ataques hasta Hanoi, hasta su capital. Se arrojaban desde el aire material incendiario, el napalm, que quemaba y destruía aldeas enteras, devastando miles y cientos de áreas de tierra y convirtiendo a sus supervivientes en refugiados sin hogar. Lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Los bombardeos, el envío de fuerzas a las tierras americanas y el número de bajas aumentaban cada vez más. Para 1966, más o menos 200.000 soldados americanos en Vietnam del Sur. Para 1969 se alcanza una cifra enorme de 550.000 soldados. Como vemos en el mapa, se puede ver, este mapa lo tenemos en el texto de De Villers, de Indochina a Vietnam, está ahí, lo pueden buscar. Es un mapa muy completo en el que muestra la guerra de Vietnam, las zonas, está marcado por zonas, tenemos rutas, avances vietnamitas y demás. Entre los años 1965 y 1968, los bombardeos eran masivos, se arrojaban toneladas de explosivos sobre Vietnam, y esto parecía, como dice De Villers, una aventura sin salida, realmente sin salida para Vietnam. Johnson, el presidente Johnson, no negociaba, mantenía las infiltraciones en Vietnam y no
no acordaba con Saigón tampoco, con el líder de Vietnam Sur tampoco. Por otro lado, si Washington no cesaba los bombardeos, no se respetaban el acuerdo de Ginebra, de que hablamos anteriormente, que se había iniciado en 1965. Además, las fuerzas nacionales participaban de las negociaciones, el aplacamiento del bombardeo no cesaba, se intensificaron los bombardeos en Laos, se encarnizó la guerra civil, al igual que en Vietnam Sur. Entonces, el autor toma otro hecho importante, que es la Conferencia de París. Este se produce el 13 de mayo de 1968. La conferencia tenía como objetivo estudiar en qué condiciones provenían o se podría cesar los bombardeos en Vietnam del Norte. Solo después de resolver ese tema se podría discutir con Hanoi otros temas de fondo. Finalmente, en 1793 se firma el Acuerdo de París, el 27 de enero, y para febrero de 1973 se produce por fin el alto de fuego en Laos, y en abril de 1974 un acuerdo político por el que se constituyó un Vientiane, un gobierno de coalición presidido por Souphanouvong Phuoc. Por el contrario, en Camboya, donde Hanoi había retirado sus tropas, los Khmers se negaron a abandonar la lucha para apoyar a Lon Nol. La aviación norteamericana consiguió con bombardeos, prosiguió hasta 1973. Un año después renuncia Nixon por el asunto del Watergate, y la administración norteamericana no supo reaccionar a los conflictos comunistas iniciados en 1975. Por entonces los Khmers rojos se apoderaron de Phnom, y en marzo de 1975 los vietnamitas del norte lanzaron una ofensiva en el puente bisagra del Ban Mi Thuot en la meseta. Y finalmente se avecinaba la caída de Saigón. Entonces, una maniobra audaz puede desbaratar el dispositivo de Saigón, pero los medios políticos de Saigón obligaron a Thieu a renunciar. En el 21 de abril le sucedió el general Dong Van Minh. Solo quedaba que Minh firme la redención incondicional. Se produjo finalmente el 30 de abril de 1975, y así se acabó 35 años de una guerra, como dice De Villiers, eterna, dolorosa para la historia de Vietnam y para la historia de la humanidad. Emprendida por dos grandes potencias occidentales con el objetivo de suprimir esa pequeña república oriental nacida en agosto de 1945 de la capitulación japonesa. De Villiers, en el final del texto, hace una salvedad y destaca que esta guerra le costó a Vietnam 2 millones de muertos. Como podemos ver, esa primer fotografía, que es de los niños corriendo tras la explosión de una bomba, es muy famosa. Actualmente hay otra foto de la niña corriendo, desnuda, se la puede ver hoy, actualmente viva, pero ha padecido la población vietnamita 2 millones de muertos, millones de heridos,
mutilados, lisiados, huérfanos, viudas y la destrucción inimaginable de su propio territorio, tanto en el campo como en la ciudad. Bueno, esta fue nuestra presentación de Vietnam. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, los saludo a todos.